Bienvenidos a esta mesa redonda organizada por la Delegación Redonda del Colegio de Abogados de Málaga. Quiero dar una bienvenida tanto a los que nos siguen por vía Zoom, que son bastantes segunderos, así como a los que nos hayan aquí presentes, compañeros, agentes de la Policía Local, agentes de la Policía Nacional, y en especial pues quiero dar la bienvenida a don Ramón Fernández Valadez, que es inspector jefe y jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Ronda. Pues también quiero dar las gracias a los ponentes que hoy nos acompañan. En primer lugar, tendremos pues, a don Isaac Pacheco Suárez, que es inspector jefe de la Comisaría Provincial de Málaga, y al compañero rondeño, don Francisco González Candel. Agradecido eternamente que colaboren con esta delegación y espero pues, que la jornada para comenzar, tendrá lugar, tomará la palabra con Isaac Suárez Pacheco, y voy a proceder a presentarlo. Pues don Isaac es inspector jefe y letrado de la Comisaría Provincial de Málaga, es abogado del Estado habilitado para la defensa de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, de los Tribunales de Justicia, y es coordinador de seguridad del club para los comunicados. Asimismo, ha venido prestando sus servicios en la Comisaría Local de Algeciras, en Extranjería y Fronteras, en la Comisaría Local de Torquirona, en la Unidad contra los Delitos Organizados y en la Comisaría Provincial de Málaga, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. En primer lugar, como he dicho, él tomará la palabra y después, una vez realizado su intervención, tomará la palabra el compañero, y una vez realizada la intervención, que se procederá a tener un turno de preguntas, tanto para los que nos seguís por el cine, para los que nos hayan aquí presentes. Pues bien, don Isaac, he hecho la palabra cuando quieran. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados pues, este tipo de actos que hacen comprender tanto la perspectiva de uno como de otro y una formación conjunta entre distintos operadores dentro de la atención al detenido, pues siempre agrada y siempre es reconfortante para todos conocer, digamos, los distintos puntos de vista. Bueno, yo les voy a hablar un poco, porque no pretendo dar una lección de derecho, porque me causa rubor, ¿no? Delante del público. Aquí, nos vamos aquí, ¿no? Vale, pues nos vamos para atrás. Vamos a la primera. Okay. Bueno, entiendo que se ven ahora mismo la presentación. Yo me voy a ir guiando un poco por una presentación. La presentación es bastante simple. No trata tanto de derecho como de explicar un poco cuál es el trabajo de la Policía Nacional y que se puede extrapolar a cualquier cuerpo de policía. Aquí tenemos compañeros de la Policía Local, no sé si hay alguien de la Guardia Civil, seguro que habrá alguno a lo mejor en streaming. Pues un poco contarles cuál es nuestra labor, cómo lo hacemos, cómo intentamos que las cosas vayan lo mejor posible y cómo también somos parte de esa garantía que tiene el detenido cuando está pues, en ese trance de la detención gubernativa o de la estancia en dependencias policiales. Yo les voy a contar un poco, primero, pues, en qué es el Cuerpo Nacional de Policía, porque no sé si todo el mundo, dentro de los que están asistiendo a estas charlas, pues conocen cómo va nuestro cuerpo. Entonces, yo se lo explico brevemente y ya pasamos a hablar de cuestiones más relacionadas con el detenido. Nosotros somos un instituto armado de naturaleza civil y tenemos una estructura jerarquizada. Lo digo porque luego esto va a salir cuando vayamos desgranando el tema de la atención al detenido. Tenemos como misión proteger los derechos y la libertad de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana. Si nos lo dice tanto la Constitución como la Ley Orgánica 286, que es la ley que, digamos, nuestra guía principal y elemental a la hora de desarrollar el resto del ordenamiento jurídico que regula las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto nacionales como autonómicas como locales. ¿Qué distribución tenemos? Nosotros tenemos un carácter urbano. Somos un cuerpo que estamos, según la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, nos encontramos en las capitales de provincia y en aquellos otros municipios que se determinen por el gobierno. Es decir, tenemos una estructura o una forma de trabajar muy urbana. Estamos distribuidos en 20 jefaturas superiores, que son 17 las comunidades que hay, más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y Andalucía es la única comunidad que por su nivel de población y extensión tiene 2 jefaturas. Una la tiene en Sevilla y otra en Granada.
Tenemos 52 comisarias provinciales, tantas como provincias, 137 comisarías locales, 70 comisarías de distrito. Es decir, somos una parte de la administración con un volumen importante y que es difícil manejar. Por lo tanto, esa jerarquía de la que hemos hablado antes forma aquí o es una herramienta necesaria para gobernar la institución. Somos alrededor de 65.000 funcionarios, entre hombres y mujeres. Os he puesto aquí como anécdota que hace poco hemos cumplido los 40 años de incorporación a la mujer a nuestro cuerpo. Fue el primer cuerpo a nivel nacional que lo incorporó, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. En el año 79, el primer cuerpo que lo incorpora a nivel nacional, o sea, a nivel nacional me refiero, en todo el país, pero no siendo Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, es la Policía Local de Córdoba. Me parece que en el año 70 o 71, muy pronto y de manera pues, experimental y con excelentes resultados. El porcentaje de mujeres, también lo digo, ahora mismo anda sobre un 17% y nos vamos acercando al 25%, porque las promociones que vienen por detrás tienen un alto peso la mujer, una representación alta, y donde más, además, es la escala ejecutiva, la escala que llegará posteriormente a ser la escala de mando. Como he dicho, es un cuerpo netamente urbano. Aquí os he trasladado lo que son las detenciones, ya empezamos a hablar del detenido, que tienen en el año 2019 en España lugar. Como veis, 218.855 detenciones por Policía Nacional. No es que seamos más listos, ni más efectivos, ni más, no sé, más perspicaces que el resto de los cuerpos, sino simplemente tenemos los núcleos urbanos, y los núcleos urbanos grandes es donde se produce realmente pues, la actividad delictiva. Todos estos detenidos, lógicamente, pues llevan su asistencia letrada, con lo cual la relación entre policía o fuerza y cuerpo de seguridad y abogados es continua, diaria y perenne. Esto ni va a acabarse. La única forma, como digo yo muchas veces, de que no haya detenidos es que no exista código penal, pero nadie está dispuesto a derogarlo completamente. Entonces, bueno, seguiremos entendiéndolo y seguiremos trabajando juntos. Ya entro un poco en la estructura de Málaga. En Málaga nosotros tenemos estas comisarías que os he puesto aquí. He puesto al lado también el número de funcionarios para que os hagáis idea del número, el volumen de personal que hay que manejar en la provincia. Para que, hablando a grandes rasgos, somos unos 3.000 en la provincia de Málaga. Somos bastante gente que, vuelvo a insistir, hay que darle unas instrucciones claras de trabajo. Tenemos una comisaría provincial, 4 comisarías de distrito, 7 comisarias locales, entre ellos la de Ronda, y 2 puestos fronterizos. Tenemos uno en el aeropuerto de Málaga, que es frontera exterior Schengen, y otro en el puerto. En ambos sitios tenemos pues, mucha actividad también de extranjería, que recordemos que también genera detenciones, aunque sean detenciones administrativas y no penales, y que también exigen su asistencia letrada. La población que atendemos aproximadamente en la provincia de Málaga son 1.145.000 personas del 1.630.000 aproximado que hay censado. Es decir, tenemos un 60, 60 y tantos % de la población pues, en nuestras áreas de trabajo. Os he puesto aquí algunas cifras que a lo mejor aburren un poco, pero para que veáis el volumen de trabajo. En el puerto y aeropuerto, en el puerto de Málaga, pues el tercero o cuarto de España, se va disputando ahí el puesto con Palma de Mallorca, Barcelona, dependiendo del año. Movemos alrededor de 11 millones de pasajeros. 11 millones de pasajeros que a su vez hay que controlar documentación, hay que controlar listados de vuelos, es decir, un trabajo ingente y que también genera muchos detenidos. Órdenes europeas de detención, órdenes de extradición, órdenes de alejamiento, que también surgen cuando va alguien a volar y va en el mismo vuelo. Es decir, un volumen importante. Ahora vamos a las detenciones, a detenidos. ¿Cuántos detenidos se hacen aproximadamente en la provincia de Málaga? Rondan los 12.000 cada año. Cada año. Estas cifras son del 2018. Las infracciones penales que se denuncian son alrededor de 60.000. Se mueven un poco arriba, un poco abajo, dependiendo del año. Por ejemplo, el año pasado fue absolutamente atípico y cayó en picado. El número de detenciones igualmente cayó en picado. Luego tenemos unos 2.500 detenidos por reclamaciones judiciales y también existe un volumen importante de detenidos por ley de extranjería.
que son detenciones administrativas, pero que recuerdo que también exigen su asistencia letrada y que ejemplarmente se da por el Colegio de Abogados. Y también tenemos 1.041 mujeres bajo protección. Ahí tenemos una ayuda muy importante de la policía local. En casi todas las demarcaciones que tenemos una ayuda importante y un apoyo mutuo, porque es una cuestión que ni podemos dejar pasar ni podemos dejar de atender. Bueno, vamos a entrar ya en materia de policía judicial. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, todas tienen la función de policía judicial. Efectivamente existe dentro de la ley lo que se llaman unidades orgánicas de policía judicial y el resto de policías, que pasan a ser policía judicial en el momento que empiecen a intervenir en una acción que tenga la consideración de que tenga que conocer el juzgado. Es decir, cualquier detención de un policía local, de un guardia civil, constituye en ese momento policía judicial. ¿Qué pasa con la policía judicial? Lo voy a resumir a grandes rasgos. Se regula en el Real Decreto 769 del 87 y el Real Decreto y la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpo de Seguridad también nos dicen una cosa, que nosotros funcionalmente en nuestra labor de policía judicial dependemos de jueces, tribunales y magistrados y del Ministerio Fiscal, aunque orgánicamente nuestros jefes sean los de siempre, es decir, sea el comisario, sea el jefe de la plantilla, sea nuestro jefe de grupo, es decir, la estructura se sigue manteniendo, pero en funciones de policía judicial, quien manda son los jueces, magistrados, tribunales y Ministerio Fiscal. Y por encima de ellos no hay nada. El juez se puede decir lo que quiera, que nosotros en cuestiones de policía judicial trabajamos absolutamente para él. Y también en ese Real Decreto aparecen lo que se llaman órganos de coordinación de policía judicial, de los que ya hemos hablado en otras ocasiones y tenemos distintos puntos de vista, pero bueno, yo creo que todos lo vamos a entender. Existe una Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial y una Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial. ¿Qué hacen estos órganos? Pues estos órganos no hacen ni más ni menos que el barco de los 65.000 policías que hemos visto antes, más los X policías locales que haya en España, más los X policías de la Archancha, más los X policías, es decir, la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial da órdenes de cómo hay que hacer el trabajo a todas las policías de España, a todos los cuerpos que hacen labores de policía judicial. Que digo que unidades orgánicas no hay tantas, pero funcionalmente todo el mundo trabaja como policía judicial, ¿vale? Todo el mundo puede hacer un detenido. Desde ese momento es policía judicial. Pues esa comisión da unas directrices de trabajo. Evidentemente, las directrices de trabajo se basan pues, en cambios jurisprudenciales, cambios legislativos, cambios de lo que sea. Hace una interpretación como pudiera hacer, yo qué sé, cualquier otro organismo dentro de la administración. Cuando veníamos para acá en el coche, pues se me ocurrió un ejemplo, ¿no? No sé si será el más afortunado o menos. Cuando nosotros vamos a una gasolinera, no tenemos pegado el BOE en la pared sobre qué debemos hacer, sino pone no fumar, no usar el móvil, pero no nos pegan el BOE ni nos ponen una sentencia, sino que lo que ha hecho el propietario o el gestor o el delegado de prevención de riesgos laborales o quien sea de la empresa que se dedica a la gasolina es dar instrucciones claras, ¿vale? Bien, entonces, esa Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial tiene por debajo una Comisión Provincial de Coordinación. En esas comisiones están representadas las fuerzas y cuerpos de seguridad, los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal y aquellos otros que convenga llamar en ese momento porque se vaya a tratar un tema que necesite ese asesoramiento. Estas comisiones son las que dan las instrucciones de cómo se debe trabajar en cuestión de policía judicial. Hay una guía que es, digamos, que está en todas las dependencias policiales, que es una guía de prácticas por la parte de la policía judicial, que se edita por estas comisiones para que las cosas se vayan haciendo así. Esta guía a veces contiene digamos, derivados de la jurisprudencia y de la norma y a veces de instrucciones internas
que ni siquiera están en una jurisprudencia ni en una norma de carácter general, sino que son instrucciones que se dan. Sigo hablando de esto. Vamos a entrar en lo que es la detención. Vamos a ver, la detención todo el mundo sabe que es una medida cautelar. ¿Qué consiste? En privar de libertad a una persona por un periodo breve de tiempo que está determinado por la ley y con el fin último de poner esa persona a disposición del juzgado o ponerla en libertad, si no existieran indicios para que siguiera detenido, ¿vale? Hay dos tipos de detenciones. Hay una detención policial o gubernativa y una detención judicial. Esto, bueno, hay discusión si existe, si no existe. Hay varias sentencias que sí, que diferencian una de otra. Por ejemplo, por ser rápido y era lo más sencillo. Una detención de una persona que en un momento determinado es sorprendida cometiendo un atraco en un banco, en ese momento pues sería una detención gubernativa. Ahora, si esa persona la detenemos 3 meses después con una orden de detención dada por el juez, esa detención ya es una detención judicial, porque se deriva de una orden dada por un juez, ¿vale? Es una medida contundente, drástica, que no está exenta de consecuencias, tanto penales como sociales, no nos olvidemos. Y a la vez está controlada, judicialmente está controlada. Yo siempre cuando doy charlas de formación a los policías se lo digo, tenéis que ser conscientes de que tenemos un arma en la mano y no es la pistola, sino que es la detención. Es un arma muy potente y que puede generar una serie de problemas al detenido. Hay que pensarlo bien, hay que hacerlo bien y cuando se hace tiene que ser con una base suficiente. También la detención se caracteriza por ser instrumental, es decir, sirve para aportar elementos al procedimiento penal, tiene un control jurisdiccional, es provisional, una vez que cumple su función ya debe desaparecer. Es decir, si ya se han hecho lo que solemos decir, ¿no? Una vez que se han acabado las diligencias esenciales dentro de la comisaría para la investigación, pues esa persona o tiene que pasar a disposición o tiene que quedar en libertad. No puede seguir. Y es homogénea. Esto de homogénea, yo ahí sí tengo discusión y a lo mejor pues aquí me voy a congraciar con el colegio de abogados. A mí me cuesta entender que haya supuestos de detención en el Código Penal que luego no lleven pena de privación de libertad. Es un tanto confuso, ¿no? Si la pena esta es multa, ¿cómo puede ser que se pueda aplicar la detención? Será, bueno, en delitos leves en todas las ocasiones prácticamente, pero en delitos que no son leves también. Y es un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, así es como lo ha establecido el legislador y ahí nosotros no tenemos nada más que decir. ¿Quién puede ser detenido? Pues dice que ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que la ley lo prescriba. Es decir, puede ser detenido todo el mundo, español o extranjero, siempre y cuando la detención esté ajustada a la norma. ¿Quién puede detener en nuestro país? Hay el famoso artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que dice quiénes son policía judicial, que es todo el mundo, los alcaides, no sé qué, los vecinos, los presidentes de... o sea, un montón de gente. Yo me acuerdo cuando preparaba la oposición que siempre nos ha gastado la misma broma, ¿no? Ahora ir a vuestra madre y decirle que ya sois policía judicial, enseñarle el artículo y ya está, todos cabemos ahí, ¿no? En España pueden detener los particulares, pero pueden detener jueces, tribunales, ministerio fiscal, particulares, las policías de Portugal y de Francia, con el acuerdo Schengen, pueden hacer detenciones en caliente entrando en la frontera, y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lógicamente, quien más detenciones realiza son las fuerzas y cuerpos de seguridad de distintos tipos, policías locales, policías autonómicas y cuerpos nacionales. Supuestos de detención, pues están en la ley de enjuiciamiento criminal. Yo lo he puesto ahí a efecto simplemente enumerativo. La mayoría de las detenciones, ¿cuáles son? La mayoría de las detenciones son las que he puesto ahí como sospechosos. La mayoría son del 492.4. La inmensa mayoría. Son personas que el policía tiene que tomar la decisión de que hay indicios suficientes de que ha cometido el delito y de que tiene que proceder a la detención. Es una obligación estatutaria. Claro, eso genera también una responsabilidad del policía, que no hay que rehuirla, pero sí hay que tenerla clara. Vamos a ver.
La detención ya hemos dicho que es un arma muy importante, pero también tiene un control. No hay que olvidar que los policías que efectúan la detención tienen una responsabilidad que además viene tanto en el Código Penal como en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los principios básicos de actuación. Tienen una responsabilidad penal, una responsabilidad civil y una responsabilidad disciplinaria ante cualquier detención que haga que se salga de los parámetros exigidos por la norma. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es todos los días defender a policías ante los juzgados que, bueno, que pueden haber cometido algún tipo de equivocación. Hay veces que la equivocación pues, no es dolosa o que los indicios que había en ese momento eran suficientes para la detención, aunque luego decaigan. Todos sabemos que hay sentencias absolutorias. Y esa responsabilidad el policía la conoce y no la rehúye. Es decir, el policía tiene claro que el primer punto de control para que la detención sea legal es su actuación. Su actuación es la primera. Después de él hay un instructor. Vosotros conocéis que cuando un detenido llega a la comisaría, el policía que lo detiene no es el mismo que realiza el atestado, en la mayoría de las veces, salvo que sean ya grupos de policía judicial especializados y tal. Hay un instructor que es el que recibe, el que se le entrega la custodia del detenido y que tiene que valorar también que esa detención está bien hecha. Hay veces que llega allí y le dice, oye, te has equivocado. Este señor hay que ponerlo en libertad, se le comunica al juzgado porque hay un error o porque resulta que no es la persona o resulta que los hechos no son constitutivos de delito o no hay circunstancias suficientes que conecten a este señor con el hecho delictivo. ¿Vale? Luego está el tercer control, que es el de los letrados que allí se presentan y se personan. El letrado controla también esa detención. Luego vamos a discutir si a qué hay que acceder, no hay que acceder, porque eso siempre sale, no vamos a escondernos. Pero ese control existe. Ese control existe porque legislativamente así está establecido. Y además nos parece estupendo. Y bueno, como debe ser. Cualquiera, hemos dicho que cualquiera puede ser detenido, incluso nosotros. Ninguno queremos que se nos conculquen los derechos y todos queremos asistencia letrada. Yo muchas veces cuando doy estas charlas también con compañeros, lo que pasa siempre, ¿no? Un poco el demonio o un poco el coco es el letrado, porque el letrado, digo, bueno, no os preocupéis, que el día que vosotros tengáis un problema vais a tirar de un letrado y queréis que sea como este letrado. Queréis que sea una persona que os defienda. No nos pongamos tampoco en el otro plato de la balanza. La misión del letrado es importantísima y así está reconocido. Luego, el siguiente control que tiene la detención son los superiores jerárquicos. Una vez que el detenido pasa a disposición judicial, los atestados pasan a la supervisión de los jefes. Y los jefes van viendo, comprobando si esa detención es ajustada a derecho, si ha habido alguna queja, si hay queja por parte del letrado, si hay queja por parte del juzgado. Todo ese control es continuo. Y por último está la instancia judicial. El juez de instrucción es el garante de los derechos del detenido. Aunque sea el instructor, en nuestro sistema también es el garante. Podremos irnos a otro sistema que sea el instructor, el Ministerio Fiscal y el juez de instrucción, o sea, y el juez de garantía de derechos, o como lo queramos llamar. Pero en nuestro sistema es instructor y garante. Por lo tanto, la detención tiene estos controles. Ya hemos dicho que es un arma importante, por lo tanto, tiene que estar controlada. Por último, en cuanto a la custodia del detenido. El detenido cuando entra en comisaría, ¿qué pasa con él? ¿Se lo traga el calabozo y ya está? El detenido cuando entra primero va a la inspección de guardia, como hemos dicho, allí hay un instructor que es el que va a firmar su ingreso en calabozo y comienza la cadena de custodia. Existe una aplicación dentro de la Policía Nacional, que es la que conozco. Me imagino que en policías locales, en Guardia Civil y demás, pues existirá otra, o en cuerpos autonómicos existirá otra, que se llama libro de custodia o ficha custodia. Desde que el detenido entra hasta que el detenido sale, todos los policías que tienen contacto con él sobre su custodia se van apuntando en un registro. La hora que se le da de comer, las pertenencias que lleva, absolutamente todo. Se le advierte incluso que hay grabaciones de cámaras de seguridad dentro de los calabozos. Todas esas advertencias hay que hacérselas al detenido. Deja sus efectos en un buzón y él ingresa en calabozo.
La detención está llena de protocolos de actuación. Hay protocolos de actuación de cacheos, de cómo hay que realizar el cacheo, de la forma de realizar la detención, quizá la más famosa es la circular de la Fiscalía General del Estado de cómo hay que realizar la detención, que lo que hace es transcribir lo que ya consta en la norma, en el 520. Hay protocolos de actuación sobre cómo tienen que ser los vehículos nuevos que se van comprando y que se van adaptando a una normativa. Por ejemplo, como curiosidad, vienen las medidas que tiene que tener el asiento donde va el detenido sentado, cómo tiene que estar separado de la cabina delantera, el espacio que tiene que tener para las piernas, que a veces los que hemos viajado en avión o en transporte público, el espacio es mínimo. Bueno, pues eso está regulado. La temperatura, que como curiosidad tiene que estar entre 18 y 25 grados. O sea, todo eso viene regulado. ¿Cómo tienen que ser las instalaciones? Hemos estado hablando hace un momento que existe una nueva instrucción que también los colegios de abogados pues, han sido beligerantes en ese sentido y tienen toda la razón de ofrecer una dignidad o ofrecer un espacio adecuado a los nuevos derechos del 520, que ya hemos tenido tiempo para hacerlo, y adaptar las instalaciones donde se toma declaración al detenido. Pues eso se está haciendo también. Se va haciendo poco a poco porque nos gustaría que todo fuera de la noche a la mañana, pero es imposible. Entonces se va haciendo poco a poco. Me consta que las remodelaciones que se están haciendo o los proyectos que hay para una nueva construcción en Ronda, eso está preparado. En la comisaría de Málaga me parece que lo inauguraron el mes pasado. Lo inauguraron, quiero decir, entre comillas. Es decir, se adaptó y se acabó la obra el mes pasado. Bueno, vamos avanzando. Las comidas también están establecidas. Si no tienes una dieta, una dieta, digamos, omnívora, sino vegetariana, también está establecido. Si tienes una dieta por tu religión, también está establecido. Los enseres que hay en el calabozo, el acceso a los aseos, las comunicaciones, tiene que haber un interfono. Es decir, todo está tabulado en materia de estancia del detenido en la comisaría. Y por último, pues yo os he puesto aquí una serie de problemas que nos encontramos tanto en la detención como en la estancia de los detenidos. Por eso he puesto, entre comillas, estancia, porque muchas veces los detenidos son detenidos judiciales, pero los tenemos que tener en comisaría. Problemas que nos encontramos, pues el principal o el primero o el primario es el uso de la fuerza. A nosotros de verdad que nos gustaría que las cosas siempre fueran por favor. Yo creo que a todos estaríamos encantadísimos y los abogados, bueno, los abogados no lo sé, porque si todo fuera por favor a lo mejor no habría tanta conflictividad y no recurriría la gente a los juzgados y tribunales. Pero a nosotros nos gustaría que fuera así, pero desgraciadamente no es así. Ahora cuando veníamos para acá hemos visto una intervención en la que he visto dos coches patrullas parados en la puerta de un bloque y una ambulancia. Seguro que tiene que ser que se ha tenido que usar la fuerza o algún tipo de conflicto en el que ha habido fuerza por alguna de las partes, evidentemente. Otro problema que solemos tener, no con los letrados, pero sí con los detenidos constantemente, es la asistencia médica. Los detenidos llegan y nos encontramos con el problema de yo tengo que tomar esta medicina, yo tengo que hacer tal cosa, yo no me puedo acostar ahí porque tengo no sé qué en la columna, en fin, una serie de problemas. Los protocolos nuestros de actuación dicen que no se le puede dar ninguna medicación a la persona salvo que lleve algún tipo de documento médico que acredite que tiene que ser medicado así y si no lo tenemos que llevar a un centro de salud. ¿Qué pasa en el centro de salud? Yo no soy quien lo sigue, yo no lo sé. Nos encontramos en una situación de presión. Yo me tengo que tomar esa pastilla porque si no a mí me da algo malo. O mire usted, yo tengo la tensión por las nubes. El médico de allí pues no se atreve a prescribirse. Nos encontramos con esas situaciones. Otro de los problemas que nos encontramos es la detención socialmente no es lo que hemos hablado aquí, una medida cautelar, es una garantía, no te preocupes que el ser investigado es una garantía porque así nos podemos personar. No. Aquí la sociedad, desgraciadamente, al que ve detenido lo ve condenado. Y hay una condena mediática, digamos, hasta del bloque de vecinos. Este lo han detenido, malo. Y a lo mejor pues, el hombre no tiene nada que ver o el día de mañana sale a suelto y con honores. Pero en ese momento de la detención, desgraciadamente, y nosotros eso no lo podemos controlar, surge una rumorología que es prácticamente imparable. Y también nos la encontramos. Es raro que ya no salga en la prensa muchas veces
por parte de la policía no se lanzan noticias de prensa, pero vuelan. Y hoy con los móviles, más todavía. En muchas ocasiones, pues, intentamos de la manera más discreta trasladar al detenido, que no se vea, que no salga. Hay juzgados que ya se puede entrar dentro, pero hay muchos que todavía hay que hacer un paseillo. No sé si vosotros conocéis la Audiencia Provincial de Sevilla. Estamos hablando de Sevilla, ¿eh? No estamos hablando de, no sé, de una ciudad, no quiero menospreciar ninguna ciudad, pero estamos hablando de Sevilla, una capital importante. Pues si os acordáis, cuando habéis estado viendo el caso mediático de Marta del Castillo, se veía la Guardia Civil que desde un edificio al lado llevaba a la gente por la calle hasta otro edificio al lado. Son 20, 30, 40 metros en los que al detenido hay que exponer. Eso nosotros intentamos evitarlo, pero es que hay veces que es imposible. Y esa pena añadida al detenido también es un problema para nosotros. Otro problema que tenemos es la negación. Hay mucha gente que cuando es detenida, pues no entra en sus cabales el ser detenido. Tiene la conciencia de que no ha hecho nada mal. Se da mucho en temas de violencia de género. En temas de violencia de género y los profesionales que estén aquí, los protocolos antisuicidio están a la orden del día. Una persona que no entiende que ha cometido un delito, y mucho menos contra su mujer o su pareja o la persona a la que efectivamente está unida, le cuesta mucho trabajo entender que ha cometido un delito. Y es un problema en comisaría, un problema que su estancia cada minuto lo multiplica. Cada minuto lo multiplica. Otro problema que tenemos, la gestión del tiempo. El tiempo que la persona está detenido. Todos sabemos que la norma, y hace poco hemos tenido, si no recuerdo mal, una sentencia referente al Colegio de Córdoba, que el Colegio de Córdoba, de manera diligente y, a mi entender, absolutamente con toda la razón, ha expuesto ante los tribunales las conducciones. Nosotros como policía estamos las 24 horas trabajando. Tenemos turnos de 24 horas. No, nos da igual. Hay que hacer la conducción a las 3 de la mañana. Perfecto, no hay tráfico, mejor, más fresco, más... Pero los tiempos en los juzgados son otros. Entonces, ese tiempo, entiendo que muchas veces crea fricción entre los letrados que asisten y que con toda la razón dicen, oiga, ¿por qué si este hombre hemos acabado a las 12 de la mañana su atestado, por qué no pasa a disposición ya? ¿Por qué tiene que esperar hasta mañana? No, es que no hay conducción, es que el juzgado no me lo admite, es que... Y bueno, son problemas en los que la policía está entre dos partes, está entre el juez o magistrado que da las órdenes de cómo hay que hacer las puestas a disposición y el letrado que con absoluta razón exige que pase a disposición. Este problema también se reproduce en el tema de los internos cuando van a prisión. Las prisiones normalmente no admiten internos que entren de noche en la prisión. No lo admiten, está en sus protocolos de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay macrocausas en las que varios detenidos pasan a disposición judicial, normalmente las declaraciones se alargan en el tiempo y da la noche. ¿Y ahora qué hacemos con este señor? Este señor tiene un auto de ingreso en prisión. ¿Qué hacemos con él? ¿Nos lo quedamos en comisaría? No podemos, es un preso y como preso tiene otros derechos, no es un detenido ya. Entonces, son cuestiones que, bueno, que la ley, como se suele decir, el papel lo soporta todo, pero luego la práctica tiene sus matices y su astillas y sus aristas. Otro problema que tenemos, que es bastante común, letrados de parte de la familia. El detenido llega y dice, yo quiero abogado de oficio, o yo tengo, mire usted, mi tarjeta de mi abogado. Y luego llega el familiar que llama, que dice que, y se presenta un letrado en la puerta, no, yo soy el que lo va a asistir. Oiga, que es que este señor ha dicho, no, pero mire, yo es que lo voy a asistir. Por deferencia, se le consulta al detenido, se le vuelve a consultar al detenido. Y si hay que cambiar la lectura de derechos, se cambia. Se hace una nueva y se pone al nuevo letrado. Pero también nos genera muchas veces fricción entre el parecer de la familia y el parecer del detenido. Lógicamente, se hace por buena voluntad y porque, bueno, entendemos que la familia quiere también lo mejor para el detenido, pero hay veces que no es así. Entonces, prevalece el interés del detenido y su... otra es la agenda de los letrados. Muchas veces cuando se llama al letrado, mira, a ver si puede ser a las 12 porque a la 1 intentamos todo lo posible porque sea así, todo lo posible.
pero nosotros también tenemos un ritmo de trabajo. Yo muchas veces cuando hablo de esto, es que nosotros no estamos leyendo el periódico, es que estamos trabajando también y organizamos tenemos nuestro timetable, ¿no? nuestro horario de trabajo. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos, sinceramente, y ajustar los horarios de los letrados a los horarios también de trabajo nuestro o al momento que nosotros tenemos previsto pues, una toma de declaración, una entrada de registro o cualquier otra diligencia que haya que hacer con el detenido. La información telefónica. ¿Cuántos letrados nos llaman y nos dicen, no, es que me digas que por lo menos saber yo, mire, que por teléfono no le puedo dar información, yo no es fehaciente para mí que alguien me llame y me diga que es el letrado de él. Lo sentimos, tiene que personarse usted aquí y cuando venga pues le daremos la información que podamos, pero usted tiene que personarse. También genera algunas veces esa fricción. La ejecución de los derechos detenidos, eso vamos a hablar largo y tendido, el 520. Hay veces que, bueno, que tenemos distintos pareceres, pero para eso está el procedimiento de abajo. Responsabilidad durante la custodia. Todo el tiempo, desde que entra el detenido por la puerta del coche hasta que sale y se le entrega al juez, la responsabilidad de la custodia es de los agentes que en ese libro de ficha de custodia lo tienen en ese momento. Y no hay más. O sea, la responsabilidad es continua de los policías que lo tienen bajo su custodia. Incluso si hay autolesión, porque eres garante de su vida y su integridad física. No nos olvidemos. No solo eres garante de que pase a disposición judicial, sino de que esa persona pase a disposición judicial perfectamente, perfectamente, y con todos sus derechos intactos. Entonces, la responsabilidad durante la custodia, pues una responsabilidad que también nos crea a veces problemas. Intentamos que las custodias sean lo más rápidas posible, es decir, pasar los detenidos en el mínimo tiempo imprescindible al juzgado, pero hay veces que es imposible. Hay veces que es imposible y hay veces que se alarga porque a lo mejor han pasado por la mañana 20 detenidos, el caso, estoy hablando de Málaga. Me imagino que en Ronda el día que pasen 20 detenidos es una cosa muy gorda, pero vamos a ponernos en Málaga, o vamos a ponernos en Sevilla, o vamos a ponernos en Madrid, o vamos a ponernos en Bilbao, que es otro cuerpo policial. Todo esto tenemos una responsabilidad de la custodia y también hay una lógica de trabajo en los juzgados. El juez no puede recibir a los 20 a la vez, tiene que ir poco a poco. Los elementos esenciales para impugnar la detención. Ese es el caballo de batalla desde la famosa directiva comunitaria. Bueno, ahí, como seguro que va a salir después, pues no me voy a extender mucho. Vuelvo a lo que dije al principio. Gobernar este barco es complicado y quien lo gobierna por ahora es la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial. Perfectamente podemos decir, no, es que la sentencia del Tribunal Supremo dice que el Tribunal Constitucional dice. Yo me la leo y no lo veo claro. No lo veo claro. Entonces, ante no verlo claro y la Comisión Nacional, yo entiendo que la Comisión Nacional es la que nos tiene que dar la norma. Si mañana hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice se entregará el atestado sí o sí, yo estoy seguro que la Comisión Nacional cambiará. Me voy a tirar al barro, voy a hacer una previsión. Esto pasará. O sea, la entrega del atestado, no sé si será de aquí a un año, a un mes o a 10. Pero como la indefinición es tal en la norma, llegará un punto en que algo hay que hacer. No sé si se hará un atestadito aparte o, entiéndaseme, como una especie de informe para impugnar la ilegalidad de la detención, porque lo que sí han dicho los tribunales ya es que lo que dice la Comisión Nacional parece insuficiente. Entonces ahí estamos en una tierra de nadie donde nosotros, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, estamos en medio y bueno, entendemos el criterio del letrado y entendemos el criterio de la Comisión Nacional. Pero entre el letrado y la Comisión, nosotros tenemos una obligación de obediencia a la Comisión. Y por último, otro de los problemas que tenemos son los menores en protección, los famosos MENA. Pueden ser menores extranjeros no acompañados o menores españoles en protección. ¿Qué pasa? Son competencias autonómicas. Hay un desborde y muchas veces, en muchas ocasiones, pues la policía o la Guardia Civil o la policía local uniformada tiene que hacer funciones que están derivadas a unidades no uniformadas, unidades de protección del menor. Y bueno, lo hacemos porque lo tenemos que hacer y porque
creemos que es lo mejor para el menor, pero no es exactamente lo que la norma exige en muchas ocasiones. Se hace porque hay que hacerlo. Entendemos que las asociaciones, las ONG, la Junta de Andalucía está desbordada y echamos una mano en lo que podemos. Yo poco más tengo que contaros de esto. Lo que sí os puedo decir es que hace poco tuvimos una charla con el colegio de abogados, un desayuno de trabajo en Málaga, y bueno, todos estos temas pues también los estuvimos tratando. Yo entiendo que tratando los temas, exponiendo la posición de cada una de las partes, aunque nosotros no seamos parte en el procedimiento, pero sí de cada una de las partes que estamos gestionando lo mejor posible la detención. Pues creo que llegaremos a un acuerdo, a un entendimiento, y ya lo digo, me consta que tanto la plantilla de Ronda como todas las plantillas de la provincia de Málaga, y lo extendería a todas las plantillas de España y de todos los cuerpos, intentan hacer la detención y la estancia del detenido en comisaría de la manera mejor que saben, de la manera más ajustada al derecho, porque ninguno ni queremos añadirle una pena a ese detenido, ni tampoco queremos, siendo egoístas, un problema personal, porque tenemos una responsabilidad civil, penal y disciplinaria. Y bueno, yo creo que las fricciones o los desacuerdos entre policía o fuerzas de seguridad y los letrados son absolutamente anecdóticos, viendo el volumen de detenidos que tenemos en esta provincia. Me he centrado en cifras de la Policía Nacional, pero me podría centrar en otras cifras. Son absolutamente anecdóticos, y esos casos anecdóticos pues habrá que tratarlos, habrá que dilucidar quién se ha equivocado, y si se ha equivocado pues habrá que proceder a corregir el error. No tengo nada más que decir. Te cedo la palabra gustosamente. Venga, vale. Para acá. Bueno, pues muchas gracias a don Isaac Pacheco. Yo creo que para los letrados el resultado bastante interesante de la detención del tipo de vista policial. Así que muchísimas gracias. A continuación le doy la palabra a mi compañero Francisco González Palmero, rondeño. Él le gusta que le digan aprendiz de abogado, pero bueno, tiene un extenso currículum. Es letrado desde el año 1981. Entre su larga trayectoria profesional hay que destacar que ha prestado su servicio en la asesoría jurídica de Caja de Ahorros de Ronda o Unicaja Banco, y actualmente pues también es profesor en la Universidad de Granada, en la Facultad de Derecho, en el Departamento de Derecho Procesal y en el Centro de Derecho. Así que yo no me demoro más y le doy la palabra al compañero. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los presentes y a los ausentes por Zoom, por vuestra asistencia. Gracias al Colegio de Abogados por la designación para hablar de estos temas. Compartí la mesa varias veces ya con el compañero Isaac. Hemos sorteado ya en varias plazas. Y bueno, me toca hablar entonces de lo que son los derechos del detenido. Yo empezaría diciendo de que los derechos del detenido los sabemos y los conocemos todos. ¿Por qué? Pues porque están en el ordenamiento jurídico. Es decir, una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia. Luego el derecho lo conocemos mediante el estudio y el conocimiento. Basta con leer cualquier texto o cualquier norma y sabemos de derecho. Pero la aplicación del derecho real y efectiva es la que a mí me interesa y es la que yo voy a exponer ahora, ¿no? El problema de la detención no es un problema de derecho objetivo o derecho procesal solamente. El Estado, como saben, pues tiene su obligación, tiene la obligación de garantizar los derechos y libertades y proteger los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Por tanto, esa seguridad ciudadana se va a materializar a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, es complicado y a veces se producen conflictos el querer respetar los derechos fundamentales y la seguridad ciudadana. A diferencia de vosotros que tenéis esa función según el artículo 124, 104 y 126 de la Constitución, nosotros solamente en el Estatuto, en el artículo 1, tenemos la obligación de que los derechos fundamentales no se vulneren. Entonces tenéis la doble función, y es una doble función conflictiva.
porque a lo mejor para garantizar un derecho fundamental, y de hecho los derechos fundamentales, como sabemos, no son absolutos, se pueden vulnerar, ahí tenéis las intervenciones telefónicas, la entrada y registro, pues realmente plantearía un conflicto. O sea que vosotros lo tenéis más difícil que nosotros, porque nosotros tenemos que garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Por tanto, es una cuestión en el fondo, una cuestión filosófica la que nos está en el subyace en este problema. Es el conflicto entre libertad y seguridad. Y depende del régimen político, dependerá de la mentalidad de cada uno a la hora de aplicar ese conocimiento del derecho que tiene, el que su actuación se va a materializar y se va a exteriorizar de una forma distinta, porque todos hemos estudiado derecho, pero sin embargo no todos vemos el caso desde una misma perspectiva. Luego, el problema es un problema filosófico. La libertad, como ustedes saben, es un valor supremo del ordenamiento jurídico porque así lo declara el artículo 1 de la Constitución. Sin embargo, la seguridad ciudadana no es un derecho fundamental, es un bien jurídico, lógicamente, al que una persona o al que un Estado tiende a garantizar, como es lógico. Luego, si ya empezamos ya con el ritmo o con el símbolo de la balanza, tenemos un derecho fundamental que proteger, que es la libertad, junto con el pluralismo político, la igualdad, como valores supremos del ordenamiento jurídico, frente a una protección de una paz social, de una seguridad ciudadana que evidentemente necesitamos todos, porque no hay libertad sin seguridad, y al revés, yo diría que son las dos caras de una misma moneda. Por tanto, eso es el primer problema con el que nos vamos a encontrar. Otro problema con el que nos encontramos a la hora de plantearnos estos asuntos es el malentendido que hubo desde el principio, porque como ya ahora explicaré, esto que tenemos hoy, como sabe Pablo, no es lo que teníamos antes del 2015, pues lo que tenemos hoy es el producto de una evolución. Y la jurisprudencia empezó a distinguir entre lo que era la asistencia letrada como consecuencia del derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución y distinguía de lo que era el derecho de defensa como garantía del artículo 24 en la persona que estaba inmersa en un procedimiento criminal, o como diría Alonso Martínez en su exposición de motivos de la ley de enjuiciamiento criminal, el que tiene la inmensa desgracia de verse inmerso en un procedimiento criminal. Y entonces, pues, una cosa era asistir al detenido y otra cosa era el derecho de defensa. Por lo cual, el derecho de defensa es amplio, es un derecho a utilizar los medios de defensa, mientras que la asistencia, decía el Tribunal Constitucional en una sentencia, creo que la 167 del 89, en la que decía que, sitúense en la época, que la asistencia consistía en que el letrado garantizara que lo que se ponía en el acta era lo que decía la persona. Hoy nadie desconfía de un compañero que escribe, que garantizaba que no fuera objeto de malos tratos. No tiene sentido. Y sí decía de que se tenía que manifestar o informar al detenido de la conducta que ha de mantener en su declaración, incluso el derecho a guardar silencio. Eso era lo que decía en el año 87. Y el derecho de defensa era una cosa, una vez que ya pasa a disposición judicial, pues ya el derecho de defensa ya tiene usted derecho a proponer prueba y demás. Esto era un obstáculo, pero un obstáculo que es innecesario, porque, les digo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que luego me referiré, hablaba de que esta interpretación es contraria a la jurisprudencia del tribunal. Decía de que la acusación ha de entenderse en sentido material y no formal, y que por tanto la acusación comienza en el momento del arresto o la inculpación o de la apertura de las investigaciones preliminares. Sentencia, caso Weisbach, Neumeister, Thyssen. Esto estamos hablando de que realmente el derecho de asistencia y el derecho de defensa no es que sea lo mismo, es que están integrados, están unidos. Y eso ya por fin lo reconoce en el año 87 nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia de 22 de abril, en la que dice, y leo textualmente, la asistencia letrada va irrenunciablemente unida al derecho de defensa y supone la efectiva realización de los principios de igualdad y contradicción para evitar desequilibrio jurídico entre las partes, pero que también así lo reconoce la Fiscalía General del Estado en su circular 183, en el que dice que el contenido del derecho de asistencia letrada al detenido no puede independizarse del derecho de defensa. Por tanto, esa dicotomía entre asistencia letrada y derecho de defensa está superada ya. Esto ya está superado, estamos ejerciendo el derecho de defensa.
estamos asistiendo, pero hoy ya no tiene sentido que uno vaya allí a velar porque se transcriba lo correcto, no sea objeto de malos tratos y demás. Esto es en el año en el que estamos, quizás, como dice el artículo 3 del Código Civil, la norma hay de interpretarse según el sentido literal de sus palabras, contexto histórico y la realidad social en el que se dictaron. La realidad social del año 80 y tanto no es la realidad social del año 21, ni evidentemente las asistencias que yo prestaba hace muchos años, muchos, que no digo cuántos, muchísimos años, no es la que se presta hoy. Hoy te encuentras con alguien y te dice, usted, yo hice derecho. Ah, pues muy bien. Y también como el compañero, pues a mí he estado dando conferencias a la Comisaría Provincial, los que venían de Ávila, ¿no? Y hablábamos de estas cosas y no entendían algunas cosas. Algunas cosas que, Pablo, ya sabe, después del año 2015, sí son entendibles. Bien, por tanto, esto de la asistencia letrada y el derecho de defensa tiene una evolución histórica. O sea, ¿dónde estamos y por qué estamos aquí? Pues miren ustedes, ya en la Declaración del Hombre y Derecho del Ciudadano de la Revolución Francesa, con el avenimiento, cuando termina el antiguo régimen, pues ya se habla de los derechos de las personas que tienen que estar no sometidos a tortura, que tienen que estar siendo la presunción de inocencia, empieza a hablarse de por ahí. Pero mucho antes ya, nuestro Miguel de Cervantes, el Quijote, 1616, recordarán el pasaje cuando va Don Quijote a la cuerda de presos que van condenados a galera, y dice eso, ¿no? De que si Dios hizo al hombre libre, ¿por qué va a condenarlo al hombre a perpetuo cautiverio? Estos son los precedentes que teníamos hasta la ley de 1882, la ley actualmente, la ley de enjuiciamiento criminal, es la que evidentemente supone un gran avance en un código liberal. Vean ustedes la época también del liberalismo español, la alternancia política de liberales y conservadores en España, o sea, es el reflejo de lo que está pasando en el siglo XIX a finales en este país, tras la Revolución Gloriosa que echan a Isabel II, y evidentemente hacen un código progresista. Y el autor de este código, Alonso Martínez, ministro de Gracia y Justicia, propone a Alfonso XII, le propone este nuevo código como un código moderno, en el que ya la persona detenida ya tiene derecho a que sea asistida y a que participe en la instrucción. En esa exposición de motivos, cuya lectura recomiendo, sé que alguien de los presentes ya la ha leído, pero tampoco está de vez en cuando darle un repassillo, dice en esa exposición de motivos de que el que tenga la inmensa la desgracia de verse en un procedimiento criminal tiene dos derechos sagrados. Uno, nombrar defensor que lo asista con su consejo y su inteligente dirección. Estoy hablando de 1882. Y la segunda, la práctica de todas aquellas diligencias periciales que se decretan y puedan influir en la gravedad del delito. Esto estaba hablando en 1882. Igualmente se dice, el problema de la justicia criminal no se resuelve sino definiendo claramente los derechos de la acusación y de la defensa, sin sacrificar ninguno de los dos, ni subordinar uno al otro, antes bien armonizarlo en un interés superior. Es decir, ya en 1882 nos están diciendo de que la persona que está sometida o tiene la desgracia tiene derecho a una asistencia. Pero claro, en aquello entonces la asistencia la inicia a partir de la notificación del auto de procesamiento en el procedimiento sumario ordinario. Es decir, el preso sigue atado con su bola de hierro a la argolla, se sigue la instrucción totalmente ajena a él, y cuando ya el juez recopila todas las pruebas y cuando ya decide que se va a celebrar el juicio, es cuando ya le notifica el auto de procesamiento y dice, y ahora usted tiene derecho a buscarse un abogado para que lo defienda en el juicio, pero usted no ha participado en la instrucción. Evidentemente, en 1882, el propio redactor de esta norma decía de que había unas teorías radicales que querían llevar el momento de la asistencia al momento mismo de la detención. Y él mismo en su exposición de motivo dice que esto no se logrará nunca. Ahí se equivocó, porque sí se logró. Pero él decía de que no se lograría nunca. Bien, por tanto, como tenemos, hasta ahí empieza ya a formarse este derecho de asistencia a la persona privada de libertad. Lamentablemente, las guerras mundiales pues, trajeron el holocausto y demás, y aparece la Declaración de Derechos Humanos del año 48 de Roma, los pactos civiles y políticos del año 66 de Nueva York, aparece el Convenio Europeo para la Defensa de los Derechos Humanos del 58, aparece la Carta Europea de Derechos Fundamentales, porque nos guste, ¿no? Y ahora lo veremos, estamos en la Unión Europea y por tanto la legislación es de aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico.
ratificado luego en el Tratado de Lisboa ante Niza, y después es toda esta serie de normativas, y les dirán ustedes, bueno, ¿y esto a qué viene? Se lo explico ahora. Pues se plasman en nuestra Constitución del año 78, y eso nos lleva a los artículos 24 y 17 de la Constitución. En el 17 se está hablando de la libertad y de los derechos del detenido, y de la tutela judicial en el artículo 24. Y dice que se remitirán a la norma. Y la norma a la que remite, como ya sabemos todos, son los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no se modificaban desde el año 89, y en el año 2015 incluso se modifican 2 veces, por la Ley Orgánica 5 y la Ley Orgánica 15 de octubre. Bien, en estos 2 artículos es lo que nos vamos a centrar, pero como les decía antes, ¿por qué esta cita de esta normativa internacional? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, cuando uno estudiaba, evidentemente, esto era impensable, ¿no? Hoy somos miembros de la Unión Europea y sabemos, y no que sabemos, es que hay una declaración del Tribunal Europeo en el que se dice que se precisa que la primacía del derecho de la Unión obliga al juez nacional o a la administración pública, estamos hablando del cuerpo de seguridad del Estado, en su caso, a aplicar la norma prevalente y dejar sin efecto la norma desplazada, aun cuando, hola, Jorge, buen día, aun cuando no haya sido expulsada del ordenamiento interno. Es decir, de que la normativa europea nos vincula, no la Constitución, no es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, señores, es la normativa que dicta la Unión Europea. Luego la Unión Europea dicta reglamentos, la Unión Europea dicta recomendaciones y dicta directivas. En estas directivas, pues son de aplicación inmediata, aunque las directivas, como ustedes saben también, al final dice que habrá un plazo de transposición al ordenamiento interno. Es decir, que esta directiva pues, se va a transponer no antes o el día tal de tal. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que esperar al momento de la transposición para que esa directiva sea aplicable? No. Lo dice también la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, yo a mi alumno le digo, olvidaros ya de las audiencias provinciales, no citéis la audiencia de Barcelona, la audiencia de Madrid, la audiencia de Granada. Eso ya está anticuado. Hay que citar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Miren ustedes la que ha liado con la hipoteca, los gastos hipotecarios, y es el que están mandando. El Tribunal Supremo ahora está diciendo que no sabe qué hacer con los gastos de los préstamos hasta que no se pronuncie la Unión Europea. Bueno, pues nos guste o no nos guste, somos miembros de la Unión Europea y nos vincula la normativa europea. Y si ustedes se leen el artículo 10.2 de la Constitución, dirán que en caso de duda, habrá que acudir a la Declaración Universal de Derechos y a los tratados internacionales firmados por España. ¿Sabe que en el caso de que nuestra duda, yo no puedo decir, mire usted lo que dice la Comisión Nacional de Policía Judicial? Si es que la Constitución me está diciendo que yo tengo que irme a la Declaración de Derechos Humanos y a los tratados internacionales firmados por España, yo no me voy a interpretar de cosas. Y además, yo no soy quien interpreta. El que interpreta es el tribunal, es el juez, ¿no? Bien, como consecuencia de todo esto, como digo, se dictaron una serie de directivas, concretamente la Directiva 64/2010 sobre el derecho de interpretación y la traducción, la Directiva importante 1312 sobre el derecho de información, la Directiva 348/13 sobre el derecho de asistencia a los detenidos y, por último, la Directiva 343/16 sobre la presunción de inocencia. Esto es de aplicación en España, esto es de aplicación directa. Y las 2 primeras directivas no se transpusieron, no se llevaron al ordenamiento interno, y sí, la última, la 348, como consecuencia de la reforma del año 2015. Pero hasta llegar al año 2015, aquí había tela, ¿verdad, Pablo? Aquí había tela. Y lo único que pretendíamos, así, no tanto la abogacía, era intentar que como decía el artículo 17 de la Constitución, nuestra función no es la presencia, sino la asistencia. Ustedes me están presenciando a mí y yo estoy asistiendo a ustedes. No es llegar allí y sentarse como llegaba y no sé, los más jóvenes no se lo creen. En la facultad hay algunos catedráticos que tampoco se lo creían. Oiga, mire usted que estoy así. Oiga, ¿usted no puede hablar? No, no puedo hablar. ¿Usted no puede intervenir? No, señor. Es que si no me mandan un expediente que evidentemente cuando llegaba al colegio de abogados se archivaba. Pero, oiga, mire usted, eso es así, sí. Y había que ir, como dice vuestro compañero y querido amigo Juantito, y se daban pataditas por debajo de la puerta, no declare. O se llevaba uno un papelito y no declare. Cuando no declare, no lo veía, tuve así para que no declare. Pero hombre, estamos ya, somos mayorcitos. Yo no puedo decirle a este señor, no declare.
Esto evidentemente supuso expedientes, lucha me refiero, dialéctica y demás. Porque, miren ustedes, ya en el año 2011, algunos tuvimos la osadía, junto con las comisiones de la Administración de Justicia de los colegios de abogados, y fundamentalmente el de Barcelona, de cuando se promulgó la ley de la agilización procesal en el año 2011, pues mire, teníamos una propuesta, se la entregamos a Unión y Progreso y Democracia, como en Madrid, se la entregamos al Defensor del Pueblo. Fuimos a la Moncloa y se la entregamos al secretario de Estado, don Bernardino Rojas. Cuando vino Rajoy aquí, que era época también presidencial, yo mismo se la entregué en mano la propuesta de modificación del artículo 520. Pero no nos atendió nadie. Tan solo nos atendió, lo siento, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, los verdes. Miren ustedes lo que en el año 2011 proponíamos y decíamos en qué consistía la sentencia del abogado. Y decía, entrevistarse reservadamente con el imputado detenido antes de que preste declaración en sede policial. Eso era impensable, eso no vamos a hacer. Y tener acceso al atestado, excepto, por supuesto, cuando hubiera un secreto de las actuaciones o una incomunicación. Que lo sabía en el año 2011. No nos la aprobaron. Nos dice, no obstante, en el Senado de que la enmienda está perfectamente hecha, muy bien trabajada, pero que no. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Pues, y nosotros le decíamos, oiga, mire usted, es que los tribunales europeos dicen que hay que tener una entrevista privada. Por ejemplo, caso Murray, caso Campbell, caso de la entrevista previa. Considera como de la conducta del detenido en el interrogatorio pueden derivarse importantes consecuencias. Es necesario que el detenido se entreviste con el abogado previamente al interrogatorio. El caso Campbell y Fell. No se concibe que un abogado pueda asistir a su cliente en el sentido del artículo 6 del Convenio Europeo sin consultas previas entre ellos. Bueno, y todo esto era anteriormente, pero es que no se hacía caso a él. Oiga, mire usted, que es que resulta de que en la directiva europea se han dictado. Cuando hablábamos de la entrega del expediente, que lo haremos luego, sentencia del año 90, caso Lamy, consideró que impedir el acceso al abogado al expediente mientras su patrocinado estuvo privado de libertad supuso una restricción del derecho de contradecir con efectividad los cargos basados en los documentos allí cometidos. Y en definitiva se estimó que supuso una vulneración del artículo del Convenio de Roma. La sentencia Kamiński consideró una vulneración del artículo 6 y se impide al acusado el examen del expediente y la obtención de copias. Y ya por último, caso Fucher, caso Callan, en definitiva. Había sentencias del Tribunal de y eso es lo que fundamentaba nuestra enmienda. Pero nadie le hizo caso. Y nadie le hizo caso, ¿por qué? Pues no le hizo caso, pero no se le hicieron caso no por cualquier persona. No le hizo caso la Comisión Nacional de Policía Judicial, que, como ustedes saben, yo no sé si puedo presentar aquí, pero si me lo permiten, le voy a poner... Esto no se mueve, Marina. Ah, que está aquí. A ver, un momentito que vamos a hacer un invento. Adiós, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Aquí. Perdona un momentito y os lo enseño. Vamos a ver. Miren ustedes, por ejemplo, les voy a poner, por ejemplo, algunos ejemplos. Perdón. Ah, que tengo que darle ahora. Aquí. Y ahora le da a compartir pantalla. Abre la pantalla. Esta. Y ahora va a tener que salir. Vale. Vale, ya me estoy viendo yo. Están ustedes viendo, ¿no? Miren ustedes lo que pasaba antes. Miren ustedes lo que teníamos antes. Disculpa, en online no se está viendo. ¿Perdón? En online no se está viendo. Tiene que compartir pantalla a través de Zoom. Vamos a ver, un momento. A ver. Esta, ¿no? Esa. Vale. Bien. Perfecto. ¿Vale? Gracias. Nada. Bueno, pues aquí ven ustedes qué es lo que pasaba. Pues lo que pasaba era esto. Se daba cuenta a la superioridad del comportamiento del letrado. Y miren ustedes, esto es del año 2014, me parece, en el que dice que el letrado del turno de oficio se dirigió al detenido y le dijo que clara y llanamente que no declarara en comisaría que lo hicieron en juzgado.
Y ante esta actitud se paraliza la declaración, se le comunica a la letrada, era una señora pariente, que es un derecho del detenido declarar a estas dependencias que no forman parte de tal. ¿Vale? Seguimos. Como consecuencia, la señora letrada manifiesta que como va a asistir a su detenido sin tener copia del atestado. Y sabe perfectamente que en estas dependencias no se le va. Y se da cuenta al colegio y al juzgado de incidencia. Como ustedes ven, esto esto para dejar de compartir pantalla. Aquí, deja de compartir pantalla. Perfecto. Como estos ejemplos tengo varios. No me voy a perder tiempo exponiéndolos hasta que se dice por el atestado que el abogado es un convidado de piedra. Lo dice, lo tengo, pero no nos vamos a poner. Bueno, pues esto cambia. Pero lo más grave es que con las directivas ya listadas, esa Comisión Nacional de Policía Judicial, pues dice de que no se aplica, pero vayan ustedes a pensar que la Comisión esta de Policía Judicial está compuesta por mandos militares o por... No, miren ustedes, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente el mismo del Consejo General del Poder Judicial, el ministro de Justicia, el ministro del Interior y, atención, los delegados del gobierno, el fiscal general del Estado. Y además, curiosamente, quizás por ahí voy, los delegados del gobierno para actos terroristas de Cataluña, País Vasco y nosotros. Es decir, se constituye con una finalidad eminentemente antiterrorista, está claro. Y ese espíritu antiterrorismo es el que se traslada. Lo tengo aquí documentado a vuestra disposición. Y esa comisión compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dice que aunque la directiva diga lo que dice, que no se aplique hasta que no se apruebe la ley, o no entre en vigor la ley que se aprobó en marzo, que entró en vigor en diciembre. Yo ya le digo, es que merece la pena verlo porque es que es impresionante cómo se dice lo que se dice. Vamos a ver. Miren ustedes, por ejemplo. ¿No? Esto lo voy a abrir. Eso, a ver, ¿cuál es? Esta aquí, no esta policía, la otra. Ya ahora no sé cuál es. Esta, por ejemplo. Me voy. Comparto pantalla. Vean. Y Nota de la Dirección General de la Policía, que dice que hay una directiva 1213 sobre el derecho a la información, pero que aplicarla no implica ninguna duda. Pero dice que los siguientes derechos. Derecho a tener copia de la declaración, derecho a ser informado de la lista. Pero atención, y en cuanto al acceso al expediente atestado, se ha optado por no aplicarla. Así, que no se aplica al no colisionar con otros derechos que es susceptible de interpretación. Y en este sentido, la transposición final de la directiva se está llevando a cabo mediante el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se aprobó luego la Ley Orgánica 15 de 27 de octubre. Como ven ustedes, pero ¿cómo se puede decir que no se aplica una directiva? Y esto es correcto porque se mandó al defensor del pueblo que obligó a corregir esto, ¿no? Por tanto, en tanto no se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la directiva se continuará actuando conforme a la legislación y disposición vigente. Bueno, ¿qué hacemos nosotros antes? Cuando realmente está aquí el cumplimiento del deber, la jerarquía y la obediencia de vida. ¿Qué hacemos? Pues no podemos, evidentemente, nada más que exponerlo, con toda la educación del mundo, pero es que esto no entra en cabeza. ¿Cómo se puede decir que? Si yo quisiera poner otra cosa, aquí, ¿dónde está? Aquí. Marina, le doy aquí a acta, este acta. a ver, documento primero. Ese acta. ¿Ahora? ¿Se está presentando? Sí. Miren ustedes, Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial. 20 de julio de 2015. Tenemos ya la directiva totalmente publicada, la directiva sobre el derecho a la información, a la interpretación. Y firma nada más que García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que actúa como magistrado. Miren ustedes quién forma la comisión. El señor Lem, don Rafael Catalá, ministro de Justicia, ministro del Interior, fiscal general del Estado, secretario de Estado de Seguridad. Seguridad del gobierno vasco, que viene, Cataluña, no sé por qué no, y Navarra, donde está el problema, evidentemente, el problema terrorista, ¿no?
Bueno, pues en el año 2015, con estas publicaciones, ¿eh? Son donde hay policía autonómica. Bueno, ¿cómo? Que son que tienen competencia. Ah, sí. Que tienen Vale. policía autonómica. Bueno, pues miren ustedes, en cuanto a la directiva 1213, que es la directiva sobre información al detenido de sus derechos, en definitiva el acceso al expediente, sin ningún reparo se dice, se consideran elementos actuales, bueno, dice que hasta la entrada en vigor de la ley orgánica se seguirá aplicando la legislación vigente. O sea, Europa hace. Directiva, me dan igual. Primacía del derecho de la Unión Europea, pues también. Y dice que se consideran elementos esenciales, pues miren ustedes lo que son elementos esenciales para llevar a cabo una defensa. Lugar, fecha y hora de la detención. Parece estupendo. Lugar, fecha y hora de la comisión del delito. Identificación del hecho delictivo e indicios, pero atención, muy genérico. No vayamos a pasarnos. Ustedes porque no se ven, y ojalá que no se vean nunca. ¿Ustedes creen que se puede llevar a cabo una defensa con este conocimiento en condiciones? ¿A ustedes les gustaría que lo defendieran simplemente con que le dieran, lo hemos detenido a las 10 de la tarde por un delito de robo? No lo dice la Policía Nacional, lo está diciendo don Carlos Lemme. Pero es que cuando habla de la directiva, que conocen, que sabe que existe, de la 1348, que es la asistencia al detenido, pues dice igualmente, dice, por tanto, hasta que no se apruebe la reforma, ha de entenderse que no es exigible el derecho a la entrevista reservada por el abogado antes de la declaración policial. Pero si es que la Unión Europea no está diciendo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues se hizo. Pero se hizo, voy a quitar esto de aquí, déjame concluir. Se hace esto, pero no porque el legislador cayera en brazos de la lógica, como dice la exposición de motivos. Algún día el legislador caerá en brazos de la lógica y todos estos derechos serán reconocidos. No, nosotros cambiamos en el año 2015 porque es que no nos impone Europa. Y ya nos tiran de la oreja el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que España es uno de los países más condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no replica la ONU con el tema de la segunda instancia penal, y tenemos que actualizar esto. Y de hecho lo queremos actualizar y actualmente, como saben ustedes, hay un anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, pero dice en sus disposiciones últimas de que se aplicará cuando pasen eso también lo tengo yo, y de eso se aplicará cuando pasen 6 años, es decir, que ya a lo mejor algunos ya no hemos jubilado. ¿Okay? En el año 2015, pues todo esto que se está hablando, pues realmente se recoge en nuestra legislación, se modifican los artículos 520, famosísimos, y el artículo 118 reconoce una serie de derechos que ustedes ya lo saben, como hemos dicho, ahí están, nada más que hay que verlo, el conocimiento del derecho, pero vamos a hablar o vamos a compartir opiniones o discrepancias sobre los derechos fundamentales que esta normativa nos trae. La primera era la entrevista reservada con la persona. Ya, como ustedes saben, pues la persona antes de declarar, pues puede entrevistarse con el abogado y puede tener la entrevista y ya sí puede asesorarle y decirle, pues mira, declara, mira, no declare, porque antes, yo qué le digo, ya lo sabe Pablo, le decía, usted no puede hablar, el detenido te miraba a ti, tú mirabas al policía, el policía te miraba a ti, tú al detenido, y aquí, ¿qué le digo? Si yo no puedo hablar. Bueno, ya tenemos la entrevista privada como es, aceptada por todo el mundo, no tenemos problema ninguno. Pero sí tenemos el problema en el derecho al acceso a la información. Como digo, después de esta reforma del año 2015, lo tengo aquí puesto, pero no quiero perder tiempo, tenemos 4 sentencias fundamentales del Tribunal Constitucional al respecto de la entrega del expediente. La sentencia, concretamente 13-17, la sentencia 21-18, que se refieren a la entrega del expediente cuando las actuaciones no están declaradas secretas. Pues claro, podemos pensar, yo cómo le voy a dar a alguien a esto si está declarado secreto. Bueno, en ese caso no estaban declaradas secretas. En ese caso son instaladas por abogado de oficio y además por denegación del habeas corpus. Y tenemos otra sentencia ya en el año 19, la 83, en la que ya incluso hay secreto de las actuaciones. Está acordado el secreto de las actuaciones y en la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la famosa vistilla sobre la determinación de la situación personal, ya se dice que también los documentos que pueden afectar a la privación de libertad hay que entregarlos aunque sea secreto de las actuaciones. Y después tenemos 2 sentencias recientes, una de diciembre de 2020, la sentencia 180-2020, a vuestra disposición, por supuesto, y la sentencia, la más reciente que tenemos, del 18 de marzo, de hace efectivamente,
18 de marzo. La sentencia 1373/21. Y como no podía ser de otra forma, pues los tribunales superiores pues ya sí están aplicando esta doctrina del Tribunal Supremo. Y tenemos una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, una sentencia de la sección 8ª, en la que se denegó la entrega del expediente. Esto está todo en aquí, pero no lo voy a utilizar. Y se dice: el derecho a ser informado de la imputación es diferente al derecho de examinar por sí mismo las actuaciones policiales practicadas. Estoy hablando de la Audiencia Provincial de Málaga. Y termina: la vulneración del derecho a la asistencia del letrado en los términos que acaban de explicar se trae consigo afecta al derecho a la libertad individual y, por tanto, la detención gubernativa no tuvo lugar con observancia de lo prevenido en el ordenamiento. Procede, por tanto, revocar el auto desestimatorio de la solicitud de habeas corpus impugnado. Es decir, evidentemente ya Málaga, Barcelona están entregando, diciendo que lo es. En la primera sentencia de la que hablaba, entonces todavía no había, ni siquiera se habían traspuesto en las directivas, en la sentencia 7301, la sentencia 30 del 1 del 17, abogado de oficio, habeas corpus, y dice que se ha solicitado el expediente y los agentes le han dicho que se lo pida al juez. Igualmente respecto al detenido, que la información que había sido detenido por 11 robos, pero no le dieron más detalles de fecha, lugar y se están instruyendo. Tampoco se le da el atestado porque dice que se están instruyendo diligencias y por tanto todavía no se ha confeccionado el atestado. Bueno, pues el Constitucional dice: usted tiene que dar lo que tenga. Lo que tenga en ese momento usted tiene que darlo, por supuesto, con la salvedad del secreto de las actuaciones y la incomunicación, es evidente. Pero eso, como saben ustedes, corresponde al juez, no corresponde a la policía determinar aunque evidentemente si lo solicita, como veremos al final, se aplicarán o se disminuirán estos derechos. En la sentencia, sin embargo, del año 83, como digo, ya se encontraba hasta incluso el secreto de las actuaciones y se le dice que hay que entregarle los documentos para impugnar la detención. En la sentencia última de diciembre, 180, dice que la información debe de facilitarse por escrito. Muchas veces vemos los atestados: ha sido informado general de su derecho en el momento de la detención. No, tiene que ser por escrito. Y se hace así muchas veces, lo sabe. Sí, ha sido informado de su derecho verbalmente al momento de la detención y sin permiso de que se le informará posteriormente. Vale. Pero no hay constancia. Y la jurisprudencia te está diciendo que es por escrito. ¿Y qué? Siempre cuando, por ejemplo, se hace una primera en la vía pública, porque la ley obliga a hacerlo inmediatamente, y luego una posterior que se firma en comisaría. Ya, pero por eso te digo... Podríamos llevar el papel y firmarlo en la calle. Es lo como los policías, ¿no? Que se ven y saca la película americana y saca la cartelita, tiene usted derecho a tal. Pero mire usted, constancia escrita no hay. Y si resulta que yo que tengo un señor, ¿qué le digo yo? En el aeropuerto, y me lo llevo hasta la comisaría de Málaga, y voy hablando del fútbol y de España, pues me parece estupendo. Pero si encima estoy hablando del asunto que nos trata, pues no hace informado de sus derechos a no declararse culpable y a no declarar si no quiere. Con lo cual podríamos tener hasta una nulidad de actuación. Bien. Como digo, ¿y qué información hay que darle? Porque ese es el problema. Me refiero ahora a las sentencias a las que he citado. Hay que dar los datos objetivos que permitan establecer una conexión lógica entre la conducta del sospechoso y el hecho investigado. Y cuando se trata de una persona que ya ha pasado a disposición judicial, presupone qué documentación, el conocimiento de qué hechos con apariencia, de qué delitos se investigan y cuál es la conexión. O sea, dígame usted, no ha sido detenido por robo o por 11 robos, pero no, ahora te lo veremos. Y dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que solo así se garantiza la contradicción y la igualdad de actos. Bien. 7.8. Hay que contrastar objetivamente la veracidad y consistencia de la información recibida para, en caso de desacuerdo, cuestionarla fundamentadamente ante la autoridad judicial, solicitando para ello acceder a parte del expediente. Y ahora es importante para los compañeros, no para ustedes, no, por supuesto. ¿Cuándo se debe de solicitar el acceso al expediente? Antes del interrogatorio policial. O bien, si ya está pasado a disposición judicial, antes de resolver sobre la citación personal del artículo 505, como digo, de la ley de servicios públicos. Y esto es importante para los letrados. Tiene que ser a instancia de parte. Si nosotros no pedimos el expediente, no se nos da. No es así la entrevista reservada en que te dice: ¿quiere usted entrevistarse personalmente con este señor? Vale. Pero no nos van a decir: ¿quiere usted ver el expediente? No, tiene que ser a instancia de parte. Luego nosotros tenemos que hacer constar que se nos haga entrega del expediente para que luego se haga el uso que se quiera, pero que conste. Porque yo le pido a usted el expediente, como dice el Tribunal Constitucional.
Y evidentemente, también dice el Tribunal Constitucional que no supone necesariamente la entrega del atestado completo. O sea, que la entrega del expediente no significa tome usted el atestado, ¿no? No, sino aquellos elementos que a mí me pueden servir para impugnar esa detención. Atención, impugnar la detención no significa entrar en el fondo del asunto. O sea, si a mí me detienen por robo, yo para impugnar la detención, yo no voy a entrar en el fondo de que si robé o no robé. Yo lo que quiero o voy a plantear es que a mí en el momento de la detención o no ha sido en la forma establecida por la ley o bien se me han vulnerado derechos fundamentales, no necesariamente en el fondo. Bien. Por tanto, ¿qué entendemos por elementos esenciales que nos pueden dar? Pues lo dice el Tribunal Constitucional. Les leo. La propia denuncia de los hechos cuando incorpora imputaciones de partes que incriminan al detenido, o la documentación de testimonios incriminatorios, así como el contenido de los informes periciales científicos que establecen un vínculo de conexión entre el hecho investigado y el detenido. Asimismo, lo pueden ser los documentos, fotografías y grabaciones, sonido, vídeo, que objetivamente relacionen al sospechoso con la infracción penal. E igualmente la acta, en la que se recojan resultados del registro de un inmueble o otro tipo de bienes, la de una inspección ocular, las que constatan la recogida de vestigios o las que describan el resultado de un reconocimiento practicado a prevención por la policía para la averiguación de hechos. Todas aquellas actuaciones documentadas que guarden identidad de razón por la ya expuesta. Luego nos da una relación de documentos a los que sí se tiene acceso porque así lo establece el Tribunal Constitucional. Bien. Y por último, por citar la última sentencia del mes de marzo, simplemente decir que lo fundamental es que se vulneraría el derecho a un derecho con todas las garantías en la negativa a que se no haga entrega de los elementos esenciales para la impugnación de la detención. Y que, atención, y que esa limitación del derecho no corresponde a las fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado, corresponde a la autoridad judicial. A mí quien me puede denegar o determinar si se me da o no se me da es el juez. No creo que haya problema ninguno cuando haya una discrepancia, se levanta el teléfono del juez de guardia y decirle, oye, mira, que aquí me están pidiendo esto, ¿se lo doy o no se lo doy? ¿Qué va a declarar el secreto de las actuaciones? Hombre, si se lo va a declarar, pues entonces no se lo doy. O mire usted, yo voy a pedirle, como veremos ahora en el 529, yo voy a pedirle a usted que declare el secreto de las actuaciones y como usted sabe, yo tengo 24 horas para contestarle y yo puedo negar una serie de derechos. Bien. Y como digo, la Audiencia Provincial de Málaga. ¿Qué remedio tenemos o hay ante esta negativa? Pues evidentemente, lógicamente, con la educación que corresponde y con el mismo trato que nos tratan, pues solicitar un procedimiento de habeas corpus. Es que no hay otra. ¿Me da usted el atestado? No. Pues voy a presentar una habeas corpus y nos tomamos una cervecita ahora cuando salgamos aquí. No hay ningún problema. No hay ningún problema, señores. No hay ningún problema. Usted haga su trabajo, yo voy a hacer el mío. Y no hay ningún problema. Y en este procedimiento de habeas corpus, como ustedes saben, ¿alguien de aquí ha tramitado algún procedimiento de habeas corpus? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? 4, 5. ¿En cuántos años? En unos cuantos años, ¿no? Aquí no solemos solicitar habeas corpus. Bueno, pues el procedimiento de habeas corpus, como ustedes saben, significa que se va a poner a disposición del juez, no en 24 horas, sino en el plazo de 24 horas, a lo más rápido posible, claro, al detenido. Y el detenido, pues, va a alegar la ilegalidad de su detención, sin entrar en el fondo del asunto, como digo. Yo no voy a ir en una habeas corpus a decir, usted, yo no robé, sino que usted creo que se me han vulnerado mis derechos a la hora de la detención. En esta sentencia del año 17 dice, motivos para presentar la habeas corpus, que son los que nos interesan a nosotros por este tema que nos ocupa ahora. Insuficiente información sobre los motivos de la detención. Plazo de la detención superior al legalmente establecido. Denegación al letrado de acceso a los materiales del expediente de acuerdo con la Directiva 12/2013 de 22 de mayo. Y atención, no haberse permitido asesorar al detenido sobre la conducta a observar, sobre la toma de declaración, incluyendo la de guardar silencio. Por todo esto, se puede solicitar el habeas corpus. Estas sentencias que he dictado, todas le vienen de un habeas corpus. Todas vienen de alguien que ha pedido el habeas corpus. El habeas corpus, cuando se pide, pues hay una, no iba a decir una palabra que no debo decir, pero no la voy a decir. Normalmente hay muchos tribunales que deniegan la admisión del habeas corpus. No la estimación del habeas corpus, sino la admisión a trámite. Y ya ha dicho el Constitucional que está
hito de decir, usted tiene que admitir la tramitación del habeas corpus, porque de eso se trata, de determinar si mi detención es ilegal o no. Y después usted en otro auto, usted resuelva y me la da o no me la da. Pero usted tiene que estudiar, decir, yo lo que le estoy diciendo a usted es que me considero ilegalmente detenido. ¿Cómo me va usted a rechazar o inadmitir esto? Tendrá usted que admitirlo, estudiarlo y después me lo rechaza o no me lo rechaza. Bueno, tema que es interesante también de juzgado de guardia. Me hubiera gustado, hubiera estado aquí nuestra jueza, pero lamentablemente no ha podido. Muchas veces la solución a los problemas que se nos plantean no están en la ley. Me refiero en una ley orgánica o en una ley ordinaria o en una circular de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado o de la Fiscalía, que dicho sea de paso, no tienen categoría de norma jurídica, puesto que a mí no me vinculan, a mí una circular de la policía no me vincula, a mí no. Una circular de la Fiscalía vinculará a los señores y señoras fiscales, a mí no me vincula. A mí lo que me diga la revista Miramar de cómo debo hacer una asistencia, a mí lo que me dice el colegio, pues tampoco me vincula. A mí me vincula en un Estado de Derecho la ley. Eso es lo que a mí me vincula, la ley. Y no caben interpretaciones. Luego, no podemos tener diferentes puntos de vista, Isaac. Tenemos que aplicar la ley. Entonces, yo nunca he ido a un juicio, porque siempre mantenemos... O sea, tú habrás hecho muchos juicios, ¿no? Y el abogado no tanto. ¿Partía tu punto de vista continuamente o era...? Es que es distinto, porque él, claro que sí. Mira, cuando, si ponen... No debería llevar razón. Decía, pues te voy a contar una cosa. Decía Piero Calamandrei, que es un catedrático de procesal italiano, con el apellido, de que si ponen a dos pintores a pintar un paisaje, o una manzana, o una pareja, y vuelve a las 2 horas, verás que cada uno va a pintar una cosa totalmente distinta. ¿Significa que mienten? No. Cada uno ve la realidad de una forma. Picasso pintaría con un cubismo la naranja, en vez de redonda, la pintaría cuadrada, y a la mejor Rubén te pinta allí un pedazo de naranja que parece que tiene ganas de comértela. Pero, evidentemente, son puntos de vista. Bueno, a lo que me refería, muchas veces nosotros cuando tenemos estos temas, pues, a ver, ¿dónde está la solución? Y hay por ahí una serie de normas, por llamarlo algo, en las que, donde menos te lo esperas, está la solución. Existe un acuerdo de 15 de septiembre de 2005 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2015 de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Claro, eso lo vemos en el Boletín Oficial del Estado y dice, esto a mí no me interesa. Si son aspectos accesorios, a mí esto me trae sin cuidado. Sin embargo, en esa norma se regula cuáles son los días hábiles y los inhábiles. En los juzgados, por ejemplo, se dice que los sábados en los juzgados de guardia son días hábiles. Pero sábado es desde las 12 de la noche hasta las otras 12 de la noche. Y también dice cuáles son las funciones del juzgado de guardia, artículo 42. Las medidas cautelares de protección a la víctima, la adopción de las resoluciones oportunas acerca de la situación personal de quienes sean conducidos como detenidos a presencia judicial y asimismo la práctica de cualquier otra actuaciones de carácter urgente e inaplazable. Es decir, que el juzgado de guardia tiene que resolver rápidamente sobre la situación personal de las personas que allí le llevan. Y evidentemente, en esta norma se hablan de los protocolos. Claro, artículo 40, los protocolos de colaboración. Ustedes ya los conocen. Protocolos de colaboración entre la Policía Oficial, la Guardia Civil, el juzgado, el decano. Bueno, ¿qué hacemos? Pues los fines de semana no vienen. No, los fines de semana ya del sábado, no, que vengan el lunes a las 9, porque ya no. Hombre, salvo que se tire alguien por el tajo, entonces sí, eso evidentemente ya o hay aquí algún asunto gordo, ¿no? Pero esos protocolos sí existen y evidentemente desde el punto de vista administrativo es comprensible. Comprensible porque yo no puedo trasladar en una capital de provincia, como dicen vuestros compañeros en otras charlas, si tengo a un determinado número de policías haciendo vigilancia a violencia doméstica, yo no dispongo de personal para que me hagan ese traslado. Se hacen traslados o bien por la mañana o bien por la tarde, de forma que si te detienen a las 8 de la tarde y ha pasado ya el autobús, pues te quedas allí. Bueno, pues esto, señoras y señores, como ha reconocido mi compañero de mesa, esto se lo ha tumbado hace unos días el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, en una sentencia ahora no dice cuándo, pero el día 18 de junio, o sea que estamos hablando de hace una semana, por eso hay que estar al día y hay que perder tiempo y se le quitan a las personas. Y dice que estos protocolos
que negó, el propio Consejo General del Poder Judicial negó el recurso de alzada que se planteó por el Colegio de Abogados de Córdoba, el 21 de noviembre del 19, estos protocolos de colaboración dice que sí, que se van a hacer, pero que no pueden vulnerar los derechos fundamentales. Existe una imperativa razón de legalidad constitucional que impone la presentación de los detenidos al órgano judicial tan pronto como han acabado las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. El protocolo no pasa de ser una ficción terminológica para permitir lo que la Constitución excluye. Protocolo en debate contrario al derecho. El privar a alguien que regrese a su domicilio por la noche por no ponerle a disposición judicial en el juzgado de guardia que funciona ininterrumpidamente 24 horas del día, a la espera de un traslado fijado de antemano, preestablecida, eso evita, evidentemente, esto supone una vulneración de los derechos. Por tanto, estos protocolos no están mal que se hagan, siempre y cuando no se vulneren. O sea, esto de que ya hasta el lunes, ¿cómo que ya hasta el lunes? Habeas corpus al momento, ya cuidado que me pueden acusar también de una detención ilegal o una prolongación indebida de la detención. Yo porque tengo que estar aquí muchas veces, hemos ido y a las 3 de la mañana, me acuerdo una vez, el capitán de la Guardia Civil, magnífico, a las 3:30 pues habíamos terminado. Y bueno, digo, vamos al juez, ¿no? Dice, al juez como muy a las 3 de la mañana. Bueno, él está de guardia. Él está de guardia igual que usted, igual que yo, igual que todos los señores que están aquí, no perdiendo tiempo trabajando. ¿Por qué ahora no vamos a poder guardia? Se puede encontrar con una detención ilegal, porque lo que pasa es que el ciudadano no está informado. A mí me dice usted, a mí porque a las 9, a mí ahora, lo dice el artículo 17 de la Constitución, la duración de la detención, o bien, como hace las películas americanas, ¿tiene usted algo contra mi cliente? No, pues mejor nos vamos. ¿Usted ha terminado? Sí, al juzgado. Ya está. Así que realmente eso no hay que interpretarlo, es que eso es así. Cuando os hablaba del convenio de colaboración, de esto de las actuaciones, de los aspectos accesorios, miren ustedes, hay una circular, la circular 43/2007 de 17 de abril del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el cumplimiento de las horas preceptivas de audiencia y correcta prestación del servicio de guardia. Y dice que sería una falacia la tutela judicial efectiva proclamada en el artículo 24 de nuestra norma suprema si la adopción de resoluciones acerca de la situación personal de quienes son conducidos como detenidos a presencia judicial es una tarea urgente e inaplazable del servicio de guardia, que junto con el resto de necesidades del mismo, atención, debe primar sobre otra cuestión personal. Es una circular del propio Tribunal de Justicia de Andalucía. Y termino porque hay que terminar, porque habría muchas cosas de que hablar. Brevemente, la duración de la detención. El tiempo imprescindible. No son 72 horas. Yo no castigo a nadie, a usted. Yo no declaro se va a quedar quieta mañana, pero digo, esto como puede ser, a mí me ha pasado. Usted, su cliente es un chulo y se va a quedar aquí esta noche, pero no sé cómo se va a quedar aquí esta noche porque sea chulo. Se quedará porque será un delincuente, un presunto delincuente, pero porque sea chulo no. Y somos nosotros, los letrados, los que tenemos que, evidentemente, evitar la prolongación indebida de la detención. Cuando se ha terminado, pues como digo, al lugar de guardia. El lugar de guardia está muy cerquita de la comisaría de policía y de la Guardia Civil. O sea que, y si quieren, pues hasta ofrezco mi coche para yo llevarlo. O sea, si no tiene usted un coche disponible, yo pongo el mío y yo lo llevo. Vamos a jugar de guardia. Porque tiene que estar abierto 24 horas ininterrumpida, a disposición. Lo dice también esta norma. Estará siempre a disposición. A disposición. Vale. En cuanto a la duración, por tanto, pensemos que no nos gustaría a ninguno de nosotros, ni a nadie que nos está. No es cómodo, no es cómodo. Yo lo he visto, pero no me convence. Después tenemos otro problema, que es el tema de las declaraciones espontáneas, ¿no? Es que ha reconocido, antes de que viniera el abogado de guardia o el abogado de oficio, que ha reconocido que tal, espontáneamente. Las investigaciones del Ministerio Fiscal, que, como saben, pueden llevar a cabo diligencias de investigación e informativa, en el momento que hay una detención, requiere la presencia del abogado, también el Ministerio Fiscal. Tenía el tema de la lectura de derecho, de la que ya hemos hablado. La lectura de derecho, vamos, yo me voy y le digo, vamos, yo soy vosotros, y a mí me firman en el momento que me decía que yo le leo, yo me llevo ya el papel hecho para que lo firme.
porque pueda leer eso, ¿no? No estoy informado ni de hecho no declarar y ven el coche yendo a la comisaría, pues le conté pues, todo lo que había sido, ¿no? Y en definitiva, y voy terminando, y eso sí es verdad, la detención, lo dice también el Tribunal Constitucional nuestro, debe de ser una medida cautelar excepcional. Entran por una puerta y salen por la otra. Oigan, miren ustedes, que estamos hablando de un derecho fundamental, que es la libertad. Depende también del delito, evidentemente, ¿no? Mire usted, la detención no es un medio para obtener concesiones, lo dice el Tribunal Constitucional. Yo te voy a detener aquí a ver si estando aquí, a ver si confiesas. No es un medio para obtener confesiones. Además, como ustedes saben, el artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el hecho de que una persona sea autoinculpe de un delito no quiere decir que el juez no siga investigando. ¿Cuántas veces un pobre padre ha dicho yo tenía el coche del accidente cuando fui yo iba borracho? Lean un libro de Miguel Pascual en el que se mata a una viejecita y el padre da el paso al frente diciendo que era el que conducía. Bueno, pues si se hubiera autoinculpado como se hace, hubiera terminado la instrucción. El artículo 406 obliga al juez, a pesar de la autoinculpación, a seguir investigando. Y la detención, evidentemente, no es una venganza ni una pena anticipada. Ni debe de serlo. Y ya de verdad que termino. Que digo que el derecho de defensa es un derecho que no es del abogado. El derecho de defensa, piensen ustedes, que cuando nosotros estamos trabajando, no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para el ciudadano. Por tanto, el derecho de defensa no es un derecho del abogado. El abogado tendrá derecho de defensa cuando cometa algún tipo de delito y por tanto se vea como ciudadano. Pero el derecho de defensa pertenece al ciudadano, no es nuestro derecho. Estamos defendiendo un derecho del ciudadano. Y por último, ténganlo claro, el derecho de defensa no pretende la impunidad del delincuente. No pretendemos la impunidad ni la absolución del delincuente. El derecho de defensa lo que pretende es que el delincuente tenga un procedimiento justo y equitativo y que se le aplique la norma como debe de aplicarse. Y si a pesar de eso es condenado, pues es condenado. Pero no pretendemos ni se pretende en ningún momento la impunidad de la persona detenida. Yo seguiría, pero ya termino. Muchas gracias. Pues a continuación voy a ir uno de preguntas. Si alguno de los presentes de igualdad especialmente tenéis alguna pregunta que hacer a los ponentes, si no, pues paso a los de ¿Alguien tiene ninguna pregunta? Bueno, Pablo, venga, una preguntita, Pablo. Comenta un compañero Cristóbal Gutiérrez, Paco, que si puede facilitar la sentencia que han mencionado. Pues sí, puedo facilitarla si yo... Vamos a ver, primero... O después se pasa, No, espera un momento, te la digo. O después se pasa por correo. Mira, espera, te lo digo, espérate. Están aquí. ¿Dónde está? Esta. Voy a abrir esto, espérate. Ahora mismo, si queréis, estoy abriendo. Estoy abriendo. Esta es la sentencia. Ahora, ¿cómo vamos? Lo minimizo, ¿no? Minimizo, digo zoom, aquí. ¿Cómo estoy? ¿Me pone esto, Bueno, Marina? Vamos a una cosa, yo creo que será más conveniente No, la de se le manda, se manda. ¿vale? Una pregunta para el profesor jefe, dice el compañero Carlos Velasco Navarro, que por qué siguen existiendo tantas resistencias en la comisaría. Nada. Voy a repetir, ¿de acuerdo? Que por qué existen tantas resistencias en las comisarías de informar a los letrados adecuadamente de las estados, ya que a veces solo se informan del delito investigado, pero se niegan datos revelantes de necesidad, como vamos, es la discusión que estamos teniendo. Pues es la discusión que ese es el, a ver quién le pone el cascabel al gato. Yo sé que vamos a ver. A ver cómo lo explico para que todos lo entendamos bien. Se ha hablado bastante de las circulares, su valor no normativo, pero me ha sorprendido sobre todo que ha acabado hablando de una circular del TSJ. Que esa sí te vincula porque es favorable. No. ¿No? Yo no soy juez. Ya. Yo no soy juez. Pero es Yo una no soy circular, juez. no es una sentencia, es una circular que lo que A hace, los jueces. Vamos a ver, sí. Pero lo que hacen las circulares es el que dicta una circular o la Comisión Nacional cuando hace un protocolo de actuación, lógicamente no coge el Código Penal de Camboya y lo traslada aquí. Coge la jurisprudencia que hay, el Código Penal que tenemos
y podremos discrepar. No la coge. No la coge, te lo acabo de ver. Ahí Bueno, está la vamos a ver. sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, sin embargo, dicen que pasan de la directiva, que no se aplicará. Vamos a ver. Ha hecho una extrapolación cuando todos sabíamos que quedaban meses, si no días, para que entrara en vigor el nuevo 520. Eso es una circular del año 2015, cuando España no hace los deberes, y ahí estoy de acuerdo contigo. Y la directiva tenía que haber entrado en vigor antes de los 2 años. Pero que era de aplicación por el efecto ascendente directo. Efectivamente. Pero tú tienes que entender una cosa, bueno, y lo digo al resto de los letrados. ¿Por qué no se participa o no se entrega el atestado? Vamos a ver. En una de las sentencias que va a pasar mi compañero, que por cierto lo felicito por la exposición, dice la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020, 181-2000, que el derecho del 520.2, es decir, los elementos esenciales, no otorga una facultad, y cito textual, no otorga una facultad de acceso pleno al contenido de las actuaciones policiales. Perfecto. Pero- Sigue leyendo. Sí, sigo. Sino a aquellas que sean esenciales para impugnar la legalidad de detención. Esto es fundamental o necesario, podemos seguir leyendo. Ciertamente, la interpretación que hizo o la directriz que dio la Comisión Nacional de Policía Judicial queda obsoleta con esta sentencia. Absolutamente. Pero pedirle al policía que está en un sitio que no, es que mire usted, es que yo soy abogado y tiene que usted hacer esto, y otro abogado te pide lo contrario. O sea, nosotros tenemos que tener unos criterios de actuación, y los criterios de actuación debes entenderlo, igual que cada abogado tiene su forma de entender la norma, y un mismo caso uno lo defiende y otro lo ataca. Nosotros no podemos andar así. No puede ser que en la comisaría A, Por supuesto. porque hay una charla, se aplique el criterio Por A, y en la comisaría B, porque ha llegado otro abogado que piensa que nuestra ley es muy garantista, porque en tu caso eres de los que piensa que la ley es más bien restrictiva de derechos, pero hay una opinión también generalizada, y si no, nada más que hay que meterse en foros sociales, en los que piensan que la ley es excesivamente garantista. Si llega y otro abogado y dice, no, esto es muy garantista. Vamos a ver. Está claro que hay una herramienta, que es la de ASCO, porque lo dice la directiva también dice, no vaya usted a pelearse con el policía de la comisaría. Dice, si usted no está de acuerdo con lo que el policía le entrega, presente una vez. Punto. ¿Cuántos habeas corpus tenemos? No lo sé. Este señor lleva X años ejerciendo. 4. ¿Cuánto tiempo lleva desde 2015 hasta aquí? ¿Cuántos detenidos puede haber asistido? Montones. ¿Cuántos habeas corpus presentados? Entonces entendemos que la atención que te han dado es adecuada. Que la responsabilidad es nuestra. Claro. Pero si no, sí, vamos a ver. Yo, como él ha acabado y lo ha dicho perfectamente. Lo ha hecho con el tono irónico que le caracteriza. Es nuestro. Es nuestro. Vamos, que es nuestra. Yo digo que es nuestra la Lo de, responsabilidad. vamos a tomarnos una cerveza y presentamos una vez, que si no, no hay más discusión. Es verdad, y yo lo digo, con la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020, que habla de los elementos esenciales, la interpretación de la comisión se queda corta. ¿La comisión se moverá? Seguro, se tiene que mover, no le queda más remedio, porque es que si no va a tener otro revés judicial. Ahora, lo que no le podemos pedir es al policía que está en la inspección de guardia que tome una responsabilidad que no toma el presidente del tribunal. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. En eso yo creo que todo está de Yo acuerdo. también, cuando tengo ocasión en el martes de la abogacía, lo primero que digo hablando de estos temas es no se peleen ustedes nunca con la policía. No se peleen porque ellos están haciendo su trabajo. Ellos tienen unas directrices que compartiremos o no compartiremos, pero realmente lo que yo no voy es a suscitar un debate en una situación de técnico como el que tenemos aquí esta mañana. Yo lo reconozco perfectamente. Yo lo único que puedo hacer es decir, mire usted, déme usted el atestado, mire usted no se lo pueda. Muy bien, ponga usted que se lo pida y ponga usted que no me lo da, y ya está. Y ya está, no pasa nada. Compañero, la evolución de los derechos del detenido. Aquí hay policías, bueno, aquí en esta sala no, pero tenemos compañeros que trabajaban con una dictadura. Y hoy aplican el 520 a rajatabla. Que aprendieron otra cosa y ahora es otra. Pues ya está. En el momento que se nos diga, tenéis que entregar el atestado desde el folio 1 al 23 o del folio 1 al final, el atestado y encima invitar a café pues lo haremos. Pues yo no pediría el atestado. O sea, yo ya como está la cosa ahora diría, oiga, deme usted los elementos esenciales para impugnar la prohibición de libertad. Claro. Y entre los elementos esenciales, en la sentencia, en la que he citado, está esto. ¿Hay alguno de estos documentos que ustedes tengan en el atestado? Démelo.
Efectivamente, la directiva comunitaria habla de entrega de documentos. Cuando se hace la interpretación o el protocolo, por decirlo de alguna manera, con la Comisión Nacional de Policía Judicial, a mí me sorprende que solo se haga una relación. Antes, cuando hemos estado tomando café, digo, pues se tendrá que entregar pues, un atestadillo o una adenda que se haga el atestado, igual que se ha hecho con el acta del Estado de Derecho, o que se ha hecho, no sé, cuando se incorporó la información del derecho a la habeas corpus también dentro del procedimiento. Es decir, todo esto se moverá. Ahora, lo que no podemos trasladar es el punto de presión a un policía que está tomando una denuncia. Por supuesto. O a un policía que está haciendo una detención. Por supuesto. De hecho, he visto un compañero de Destiny que dice que quizás no todo el atestado, pero sí al menos un informe más corto donde aparezcan todos los elementos y mirar la responsabilidad. Yo creo que esa es la salida. Ahora, alguien le tiene que poner cascabel al gato. No podemos esperar, como bien dice él, a que la jurisprudencia española vaya diciendo esto es. Quizás debería esa comisión haber dicho, oye, pues por aquí se va a ir. La directiva que tenemos, la directriz, no me voy a confundir con la directiva. La directriz o la norma o el protocolo que nos dieron es esto. Y eso es lo que estamos creando. Si mañana dicen, oye, que hay que entregar la atestado, nosotros no vamos a poner ningún problema. Igual que pasó con la entrevista del abogado. La entrevista del abogado antes era, cuando entró en vigor, en la película de no sé si la habéis visto todo, casi de Elliot Ney, Los Intocables, la habéis visto, ¿no? Cuando al final de la película el hombre está luchando toda la vida contra el alcohol y el tráfico de alcohol, al final sale del juzgado y le dice el policía, no le dice a alguien, pues acaba de aprobar la ley en la que ya se puede uno consumir alcohol, ¿usted ahora qué va a hacer? Dice, pues ahora tomarme un whisky. Ahora tengo una ley que me lo permite, pues ahora me voy a tomar un whisky. Pues para ir finalizando, una última pregunta, que creo que es para Paco. Dice el compañero Juan Manuel, una pregunta para ti. Dice un compañero, dice que si es aconsejable que el técnico declare en comisaría como investigado o en la fase de instrucción ante el órgano judicial. O se aconseja, por nuestra experiencia, que declare ya en la fase de juicio oral. ¿En la fase de juicio oral? Bueno, evidentemente la persona que está siendo investigada, según el artículo 400 de la ley criminal, puede ir a presencia judicial cuantas veces lo solicite y evidentemente que tenga que ver con el asunto. Hombre, si a mí no me dejan de informarme debidamente, yo recomendaría que no declarara en la comisaría. Porque después, si no está declarado el secreto de las actuaciones, antes de declarar ante el juez, te van a dar el expediente y tú ya tienes el atestado completo de lo que hay. Con lo cual, y también tienes derecho a una entrevista reservada. Y evidentemente, bueno, también puedes mantenerte y decir, yo no declaro. Ahí te arriesgas, dependiendo del delito, de que te manden yo iba a decir al bolote porque esta mañana nada más, que te manden a la ORIN, ¿no? Ahí te corre el peligro. Lo que yo nunca haría, pero sí advierto a la persona detenida, es que estando secretas las actuaciones, declara. Yo sé que, mire usted se está ganando una prisión, pero de un mesecito, mes y medio, 2 o 3, se lo va a ganar usted. Pero usted, yo no puedo defenderlo a usted si yo no sé de qué se le acusa. Luego yo le recomiendo que no declare ni aquí ni en el juzgado. Ahora también le advierto que si usted no declara aquí ni en el juzgado, después tendré que llevarle tabaco a la prisión. Pero tiene usted la garantía de que yo no voy a meter la patilla. Porque hablando como se ha hablado antes, quizás del tema de Marta del Castillo, había 5 personas que estaban acusadas. El único detenido de los 5 que fue condenado ha sido el Carcaño. ¿Y por qué? Pues porque se tuvo en cuenta de las 10 declaraciones que hizo la que prestó la primera en comisaría de policía. Miren ustedes la trascendencia que tiene la declaración en comisaría de policía, que parece que no es un elemento preprocesal, no tiene valor. Bueno, y si no tiene valor penal, vámonos al derecho administrativo. Yo tengo ley de procedimiento administrativo común. Tengo derecho a que me den todas las administraciones copia de mi expediente. Luego, yo, mire usted, no por lo penal, sino por lo administrativo. Deme usted copia de mi expediente. Usted es administración pública. Aquí el artículo 35, en la ley de procedimiento administrativo común. Pero realmente yo lo veo así. Bueno, pues ya vamos a finalizar esta mesa redonda, ya llevamos cerca de 2 horas aquí. Agradecer la presencia de Francisco Palmero, compañero, Paco Palmero. Paco González, que te habría invitado.
Es que en la plaza le conocemos todos por Paco Palmero, pero Francisco González González. Palmero. Mi padre quería que viniera González Palmero para que no se quedara fuera. Y la presencia también. Pero me pareció de mucha nobleza y me iban a hacer esto o no a esta anterior. Y también pues quiero agradecer la presencia de don Isaac Pacheco Suárez, que es jefe de la Comisaría Provincial de Málaga, que creo que las dos ponencias han resultado bastante ilustrativas, sobre todo el compartir las dos impresiones, tanto desde el punto de vista policial como desde el punto de vista de los letrados. Así que nada, agradeceros la presencia, tanto a los que nos seguís por streaming, tanto a los agentes que hoy están ya presentes y a los que están ahí. Así que nada, damos por finalizada la presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.